Dios está muerto. Dios está muerto y lo hemos asesinado. Fueron las palabras de Friedrich Nietzsche en el año de 1882. En el año de 1966 alguien se levantó y dijo: el cristianismo se acabará. No tengo duda alguna de esto. De hecho, los Beatles somos más famosos que Jesús. Fueron las palabras de John Lennon. Y por allá, un filósofo historiador que se llamó Voltaire, ¿alguno de pronto lo leyó? Voltaire. Es que a los Voltaire de allá le decimos acá Voltaire. Él dijo: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Tras su muerte, las sociedades bíblicas de Ginebra compraron la casa de él y pusieron una de las imprentas de la Biblia más grandes de toda Europa. Hoy, alrededor de todo el mundo se está celebrando la resurrección de Jesucristo. La pregunta es: ¿Cristo realmente resucitó? La muerte es lo más seguro para todos nosotros. Todas las personas que han pasado por este planeta han muerto. De hecho, se está muriendo gente que nunca se había muerto. Todos los personajes la han enfrentado. A muchas personas les llegó la muerte antes de tiempo. A muchos políticos que iban a cambiar la historia de la nación, los mataron antes de que fueran puestos como presidentes. En muchos lugares las personas murieron antes de tiempo. A otros los cogió en la vejez, a otros los cogió la muerte por medio de un accidente, y nadie se ha podido librar de las garras de la muerte. Existe un lugar que se llama la tumba de Mahoma, queda en Medina, y ahí nos queda como recordatorio de que él existió, sus huesos, su tumba. También en otro lugar están los huesos de Buda, porque murió. Pero si nosotros vamos a Jerusalén, al lugar donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo, no está su cuerpo. Hay un letrero que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que hoy vamos a hablar acerca del evento más importante de la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Porque hay dos opciones. La resurrección es la mentira más horrible de la historia de la humanidad, la conspiración más asquerosa del mundo, el peor engaño que ha existido, o el hecho más importante de la historia de la humanidad. Quiero que por favor abramos la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. De ninguna otra persona en el mundo se ha dicho que haya vencido la muerte. De nadie más en la historia de la humanidad, de ningún otro hombre, se ha dicho jamás que haya resucitado. Murieron, fueron sepultados. Otros, fueron cremados, o dependiendo están bajo el polvo de los siglos, en las montañas, enterrados. Solo hay una persona en la historia que se haya dicho que haya resucitado. Y vamos a abrir, ¿ya lo tenemos? Dice 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Wilbur Smith dijo:
La resurrección puede ser una enseñanza a nivel teológico, puede ser una enseñanza a nivel filosófico, que cada uno la puede interpretar como quiera. ¿Sí? De pronto para alguien la resurrección, la enseñanza será que los sueños pueden resucitar, que no importa si tú has intentado algo y sientes que eso ya murió, puede resucitar. Y eso lo puedes aprender a nivel filosófico, como decir, para tu vida, una lección, como podríamos aplicar cualquier historieta. Por ejemplo, a mí me gustan Los Vengadores. Esta semana sale el estreno de la última película de Los Vengadores. Y uno puede sacar de la película de Los Vengadores muchas enseñanzas. Por ejemplo, vale la pena tener plata como Tony Stark y construir una gran mansión. Y tú puedes sacarle a los Vengadores enseñanzas buenas o para lo que tú quieras. Pero con Cristo, más allá de la enseñanza que nos deje la resurrección, es una cuestión de si pasó o no pasó. Más allá de la enseñanza que a ti te deje, que nos deje como cristianos, como una filosofía, la verdadera pregunta es: ¿Cristo sí resucitó de los muertos o no? Mira, a mí de lo que me gusta de la Biblia es que no es un libro para creer ciegamente. Dios nos ha dejado evidencias. Así que no es suficiente con que tú creas con tu corazón en el Señor. Si Cristo no resucitó, de nada sirve lo que predicamos acá. Si Cristo no se levantó entre los muertos, el cristianismo es una basura, una carreta de lo peor. Suena feo, ¿cierto? Pero si Cristo no resucitó, Cristo es el peor mentiroso de la historia de la humanidad. Ahora, nuestra fe no está basada en filosofías. Nuestra fe no está basada en una idea loca que a alguien se le ocurrió o que alguien se la fumó y luego, vengan mis loquitos, yo los convenzo, es una cosa toda loca, Dios es supernatural y no. El cristianismo es una religión que está fundamentada en un hecho histórico. El primer episodio que le da el piso al cristianismo es la resurrección de Cristo. Había un señor que se llamaba Simon Greenleaf. De pronto algunos de los que estudian derecho o abogados saben quién fue. El tipo fue el señor que puso a Harvard, la universidad, la escuela de derecho de Harvard, en el mapa. O sea, la escuela de derecho de Harvard, que puede ser una de las más importantes del mundo, está en el mapa gracias a ese señor que se llama Simon Greenleaf. El tipo, o el señor, puso algo que se llaman las 3 bases de la observación de evidencia. O sea, hay 3 bases que en el derecho se utilizan para demostrar que un hecho fue real. Y él era un ateo, agnóstico, que hasta se burlaba de Dios en sus clases. Allá en los Estados Unidos había un grupo de muchachos que le dijeron: hey, profe, ¿por qué no aplica esas 3 reglas de la evidencia, esas 3 normas para demostrar que algo es real o es falso? Y se las aplica a la resurrección de Cristo. Él entre risas dijo: claro. Y empezó a hacer un estudio. Y los abogados hacen algo, y es que ponen, como decir, una lista de las evidencias. A la izquierda ponen las evidencias a favor y a la derecha ponen las evidencias en contra. Pues este tipo empezó a llenar y a llenar y a llenar de evidencias, y en el camino, intentando demostrar que la resurrección fue falsa, terminó escribiendo un libro que se llama El libro que se negaba a ser escrito, demostrando que Jesucristo de verdad resucitó entre los muertos. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Vean la conclusión. Estamos hablando de uno de los abogados más importantes de la historia, y vean la conclusión a la que él llegó. Dice así: la resurrección de Cristo es uno de los eventos mejor evidenciados de la historia
de acuerdo a las leyes de evidencia legal administradas en cortes de justicia. O sea, la resurrección de Cristo no es una fantasía, un cuento de hadas, como decir Pinocho que se le creció la nariz. No, estamos hablando de una persona que vivió en una época específica de la historia de la humanidad, que vivió en un lugar de este planeta. No es como los cuentos de en una galaxia lejana, Star Wars. No, en esta galaxia, en este planeta, en una época relativamente hace poco, 2000 años, pues si se compara con lo que dicen que tiene la Tierra, que son millones y millones, 2000 años es muy corto tiempo. Vivió una persona real, un hombre como tú y como yo. Quiero que te toques así, tócate las manos. Así un hombre real, verdadero, como tú y como yo, que vivió en este planeta, murió y al parecer resucitó entre los muertos. ¿Qué tal si miramos algo de la evidencias de la resurrección? ¿Les gustaría? ¿O les gustaría solo quedarse con filosofía? Ay, qué bonito que haya resucitado. Número 1, veamos el panorama previo a la resurrección. Jesús estaba muerto. Jesús estaba bien muerto. Hace poco pude dar una charla en los jóvenes acerca de Pilato. Búsquenla en YouTube, se llama Pilato. Y habla de cómo él torturó a Cristo. Los romanos azotaban de una manera brutal. Los romanos eran conocidos por ser salvajes. Y si los griegos, que fueron otros salvajes, dicen que los romanos eran salvajes, es porque esta gente era como a lo bestia. Cuando torturaban a alguien, lo hacían unos soldados profesionales que lograban sacar el mayor sufrimiento. Y a Jesús lo azotaron de una manera terrible, le pusieron una corona de espinas y luego lo clavaron en una cruz. Jesús duró en esa cruz más de 3 horas, sufriendo. No había palabras para describir el sufrimiento del Señor. Se inventaron una que es excruciante, que es un dolor que solo puede ser conocido por los que son crucificados. Jesús estaba bien muerto, dice la Biblia, y no solo la Biblia, sino muchos documentos históricos, que le atravesaron una lanza a Jesús en el costado, que le atravesó el pulmón y el corazón. Cuando llegó al corazón salió sangre y agua. O sea, Jesús murió completamente desangrado. Luego de que murió, dice la Biblia que vinieron a mirar a ver qué, porque hubo un terremoto y hubo unas cosas ahí, y le estaban partiendo las piernas a los que habían crucificado, pues por si algo no se fueran a bajar y a salvar. Pero cuando llegaron delante de Jesús, él estaba muerto, completamente muerto. Te invito a que le digas al que tienes al lado: Jesús estaba muerto. Hay algunos teóricos que dicen que Jesús no murió, que él realmente estaba muy herido, pero en la tumba un frío que lo despertó. Y ahí se llama la teoría del desvanecimiento, que Jesús realmente no murió. Pero no hay evidencia histórica alguna de que eso haya ocurrido. De hecho, los historiadores del primero y segundo y tercer siglo dicen que Jesucristo murió. Estamos hablando de historiadores no cristianos. Estamos hablando de historiadores que ustedes pueden buscar en internet, pero es que si me pongo con los datos, no acabamos hoy. Pero historiadores no cristianos dijeron que Cristo padeció y murió bajo Poncio Pilato. Más de 5 historiadores dicen que Jesús murió. O sea, la evidencia histórica dice que Cristo estaba muerto. Eso es muy importante que lo entendamos. El panorama dice, la evidencia dice, Jesús estaba muerto. Estaba bien muerto y estaba enterrado. Número 2, la tumba estaba sellada por una gran piedra.
La piedra que rodaron a ese lugar era de más de 1 tonelada. ¿Cuánto es una tonelada? ¿Cuánto pesa un carro? De pronto alguno de los que sepa. ¿Cuánto es que pesa nuestro carro? Imagínate una piedra que pese como un carro. ¿Será que un Jesús azotado, masacrado, que haya quedado medio muerto pero luego se levantó en la tumba, podría haber movido una piedra de más de 1 tonelada de peso? Bueno, vamos a ver. Pero lo cierto, lo que dice la evidencia histórica, es que rodaron una piedra a ese lugar. La tumba en la que pusieron a Jesús era de un señor que se llamaba Nicodemo. José de Arimatea, perdón. José de Arimatea era un tipo que era del concilio, era un tipo que era, como decir, una estrella de rock. Para estar dentro de la cúpula de Israel había que tener plata, había que ser una persona de linaje, de una familia especial. Y José de Arimatea era un tipo que era famoso. Él tenía una tumba nueva en la que pusieron a Jesús. ¿Será que esa tumba quedaba en un lugar recóndito? Vean, los que hemos ido a Israel, gloria a Dios, sabemos que Jerusalén es una ciudad pequeña. Es muy pequeña, es como decir un barrio amurallado. Es un lugar pequeño. Y a Jesús lo pusieron en la tumba de una persona, de las personas más famosas que tenía preparado ese sepulcro. O sea, todo el mundo sabía dónde estaba puesto Jesús. Como si fuera poco, veamos la número 3, por favor. Esa tumba, esa piedra estaba sellada por el sello romano, por el sello de Pilato. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que si alguien se atrevía a quitar ese sello de Roma, al tipo lo iban a perseguir, lo iban a encontrar y lo iban a matar. Como les decía, Roma era un imperio que fue sangriento, fue brutal. Pilato era peor, él era como decir de los peores de los romanos, era considerado como uno de los más sangrientos de todos. Lo mandaron a Jerusalén para que los calmara de una rebelión y el tipo, mejor dicho, los puso a marchar así, porque el tipo era vasto. Y el tipo puso un sello diciendo: el que se atreva a venir a este lugar se las va a ver conmigo. Pusieron un sello de Roma. Algo más. Los judíos tenían susto de que los discípulos se fueran a robar el cuerpo. Los judíos estaban diciendo: venga, fueron delante de Pilato y le dijeron: oiga, este tipo dijo que iba a resucitar. O sea, Jesús desde antes ya les había dicho: voy a resucitar. Entonces los judíos que odiaban a Jesús, o sea, no todos, pero muchos judíos odiaban a Jesús, fueron delante de Pilato y le dijeron: mira, este era un farsante, que el tipo dijo que iba a resucitar. Ahorita no vaya a ser que los discípulos se roban el cuerpo. Entonces Pilato dijo: miren, acá tienen una guardia romana, asegúrenlo bien como ustedes saben. Una guardia romana eran más de 14 soldados romanos. Un soldado romano, esos nos coge a nosotros y nos da duro. Un soldado romano del imperio romano. Y pusieron 14 soldados, más los que hayan puesto de parte de los judíos a custodiar ese lugar. Luego la tumba de Cristo, además de quedar en un lugar público, además de tener una gran piedra, estaba custodiada por unos romanos. Entre ellos se hacían ronda para ver cuándo podían dormir algunos y los otros estar despiertos. ¿Tú crees que se podían quedar dormidos? ¿A ellos tú qué crees que les pasaría si alguno de estos se quedara dormido en el tiempo que no era? ¿Qué le habría hecho Roma a ellos? Hay algunos textos históricos de gente que le había pasado eso y cómo los mataron de una manera muy cruel. Así que yo no creo que fueran a dar papaya a quedarse dormidos en este momento. Quinta
Los discípulos de Jesús habían huido. Los discípulos del Señor se escondieron. Cuando capturan al Señor Jesús, dice la Biblia que ellos fueron dispersados. Cada uno cogió por su camino. El cristianismo, el movimiento de Jesús estaba en los peores, en su peor momento. Como si fuera poco, la sexta, Pedro lo había negado. O sea, Jesús había sido traicionado por uno de los suyos. Todos los demás huyeron cobardemente. Pedro lo negó. Pedro dijo: no, yo iré contigo, Señor. O sea, yo soy tu discípulo, para las que sea, cuenta conmigo. Y Pedro ya lo había negado 3 veces. Y luego dice la Biblia que huyó, lloró amargamente y se fue. Y la séptima, en ese momento el cristianismo había fracasado. Cristo estaba muerto, Roma había ganado, los judíos habían ganado, el movimiento de Jesús estaba completamente disperso, a punto de acabarse. Nadie, estaba la mamá de Jesús. Sí, o sea, eso es como que yo sé que mi mami siempre va a estar conmigo, así, digamos, con la banda o con algo, yo sé que siempre va a estar ahí conmigo, como todas las mamás. Sí. La única que estaba ahí era la mamá y unas amigas de Jesús y Juan. De resto, todo el mundo, de los que él tuvo seguidores, todo el mundo estaba lejos diciendo: mira, no, muy chévere y todo, pero no, yo no creo en ese man. Ahora quiero que miremos el panorama posterior. Ya sabemos cómo estaba todo antes de la resurrección. Ahora miremos cómo quedó todo después. Número 1, la tumba estaba vacía. Tremendo, ¿no? Eso es algo que es muy importante. Como les digo, la tumba estaba en un lugar público. La tumba era de una persona famosa, de una estrella de rock, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es que wow, ya existía el rock en la época de Jesús. No falta, ¿no? El tipo era famosísimo, José de Arimatea. Los judíos habían puesto a su gente ahí. Los judíos estaban así, pendientes de la tumba. Y dice la Biblia que al llegar el día primero, se empezaron a acercar a la madrugada las mujeres y encontraron la tumba vacía. La piedra movida. La guardia había huido. El sello estaba roto. ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento? ¿Sabes yo qué haría si hubiera sido, bueno, qué hubiera hecho? Habría huido. ¿Sabes qué iba a hacer Roma en ese momento con cualquiera de los cristianos? Cogerlo y masacrarlo. Con cualquiera que hubiera intentado robar el cuerpo, lo habrían matado. El cuerpo de Jesús nunca lo encontraron. Era muy fácil haber tumbado la teoría de la resurrección, ¿no? Tan fácil como que cualquiera de todas las que estaban en Jerusalén lo encuentre, digan: vean, ahí está el cuerpo. Fueron falsos. Pero ¿sabes qué dicen los escritos de los judíos que eran enemigos de Jesús? Que el cuerpo había desaparecido. Hay evidencia histórica, relatos de algunos de los historiadores antiguos que confirman que el cuerpo no estaba en ese lugar. Eso es algo muy importante. Tan fácil se habría caído el cristianismo si encuentran los huesos de Jesús por ahí tirados en algún lugar, pero la tumba estaba vacía. Los soldados habían huido. ¿Y sabes qué hacen los discípulos? Cogen para Jerusalén. Todos los discípulos,
empezaron a ver apariciones de Jesús y cogen hacia Jerusalén, hacia donde el templo, hacia donde, mira, Jerusalén es una cosa chiquita donde el templo está en la mitad y todo lo demás es como decir un barrio. Y esta gente cogió para allá a decir: resucitó Jesucristo. Hasta Pilato se convirtió. Los soldados de Pilato que estaban ahí le contaron a Pilato, y Pilato fue uno de los que se convirtió más adelante al ver todas las evidencias de la resurrección. Después, yo les había dicho que Pedro lo negó. ¿Sabes qué pasó después? Pedro se paró en Jerusalén delante de más de 5,000 personas. Mira, hoy acá estamos por ahí unas 150 personas o 200. Pedro se paró delante de 5,000 en Jerusalén y les dijo: este Jesucristo al que ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Y Pedro, el que lo había negado 3 veces, el cobarde que huyó, ahora estaba parado delante de una multitud predicando acerca de Jesús. Como el cristianismo estaba en su peor momento, hoy podemos ver una evidencia más, y es que hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo 2000 años después. La iglesia, el movimiento de Jesús definitivamente no se acabó. Entonces nos quedan estas opciones. O sea, el cuerpo no estaba, la evidencia histórica dice que Jesús no estaba en ese lugar. Entonces hay 5 opciones. Jesús realmente no murió, ya la descartamos, ¿verdad? Jesús sí murió, pero una opción era que él no hubiera muerto, y ya la descartamos. 2, la resurrección fue una conspiración. ¿Cierto? El cuerpo puede haber desaparecido por una conspiración. Quiero que nos imaginemos la mente malévola de ese Jesús, que se para delante de sus discípulos y les dice: muchachos, vamos a ir a Jerusalén y a mí me van a matar. Eso lo dijo Jesús. Y yo al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Pero ¿sabe qué? Venga, obviamente yo no voy a resucitar. Yo no voy a resucitar de entre los muertos. Ustedes van a coger el cuerpo. Yo no sé cómo van a mover la piedra. Yo no sé cómo van a quitar el sello romano. Yo no sé cómo van a matar a los guardias. Pero van a robarse el cuerpo. Lo van a esconder, lo van a desaparecer, que nadie lo encuentre en 2000 años. Y vamos a formar una nueva religión que se va a llamar el cristianismo. Y ustedes van a ser los líderes de esa iglesia. ¿Se la apuntan? ¿Alguno estaría dispuesto a seguir eso? ¿A seguir a un falso? Ahora quiero contarles. Esto me parece que es tremendo. Porque los discípulos de Jesús, y para mí esta es la mayor evidencia de que Jesús resucitó, entregaron su vida por predicar que Cristo había resucitado. Mira, es muy difícil guardar en secreto una mentira, ponernos de acuerdo y elaborar una mentira. Digamos que Fred y yo le vamos a decir una mentira a mi papi. Entonces yo le diría: mira, Fredito, tú lo que le vas a decir a mi papi es que yo me traje el pantalón verde. ¿Listo? Él no se puede enterar que yo me traje el pantalón negro, pero verde, ¿listo? Entonces venimos delante de mi papi y mi papi le dice: Freddy, ¿cómo así? ¿Daniel se trajo el pantalón negro? Y Freddy: no, el verde. ¿Estás seguro? Mira que si yo llego a comprobar en algún video, tú te vas de la iglesia. Mira, tú, Alexandra y toda tu familia se largan si yo llego a comprobar que el pantalón que Daniel se llevó era negro. ¿Sabes qué? Te vamos a demandar con la policía. ¿Ustedes creen que Frey guardaría la mentira conmigo?
En algunos casos de conspiración, en los que han armado mentiras, porque hubo, por ejemplo, un caso que se llamó Watergate, donde unos de los 7 de los hombres más poderosos del mundo armaron un complot para hacer un robo. No pudieron sostener la mentira más de un año. Y ya unos empezaron a salir con una versión. Entonces Freddy diría, no, o sea, sí, el pantalón era como un verde oscuro. A mi forma de ver, eso era como verde, sí, o sea, de pronto estaba. Y empezaron a torcerse, porque guardar una mentira mucho tiempo es muy difícil. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Ahora, ¿podrían estos discípulos haber guardado la mentira toda su vida? En 1 Corintios 15:3, por favor, veámoslo. Dice, esto lo escribe Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció ese es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pablo en ese momento? Cuando dice de los cuales muchos viven, está diciendo, papito, vaya y pregúnteles, ¿qué pasaría si este salón lleno, que le caben 500 personas, todos, yo me parara delante de ustedes dirían, wow, Daniel estuvo en ese lugar? No hay nadie que los pueda convencer de lo contrario. Yo creo que cuando ustedes salgan de este lugar, ¿ustedes creen que yo estoy acá? ¿O ustedes creen que de pronto están alucinando? Yo estoy acá, créame, ¿alguien quiere ver? Yo estoy acá. Pues más de 500 personas a la vez vieron a Jesús resucitado. Y Pablo les dice en la carta a los Corintios, esto es 20 años después de que Jesús había muerto. O sea, estamos hablando de, en 20 años no se arma un mito ni una leyenda. Podría haber sido una leyenda, ¿no? Que se fue construyendo, como la Llorona o la Patasola o algo así. Pero ¿sabes cuánto se demora en construir una leyenda? Siglos. Que algo de fantasía reemplace algo histórico, tiene que pasar siglos y siglos. Y estamos hablando de que en el año 20, después de que Cristo había muerto y resucitado, Pablo le está diciendo, vea hermano, eso lo vio más de 500 personas al tiempo, vaya y pregúntenles. Se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a 500, luego se le apareció a Santiago, y luego de últimas de todos se me apareció a mí. ¡Wow! ¿Sabes qué fue lo que convirtió a Pedro de pasar de ser el cobarde a pararse a predicar? De haber sido el negador, mejor dicho, el que traicionó a Jesús, a pararse a predicar. Solamente puede haber sido que se le haya parecido de verdad a Jesús. Jesús dijo lo siguiente. Jesús le dijo un día a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y termina diciendo, ¿crees esto? Pues yo les quiero decir que los discípulos de Jesús, después de verlo, lo creyeron. Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 12, fue muerto a espada por el rey Herodes. Esto es un asunto histórico, varios historiadores lo afirman, que él se hizo matar por predicar a Jesús, a que Jesús había resucitado. Herodes lo cogió a espada y lo mató. Felipe, otro de los 12, fue crucificado. Juan, el discípulo amado del Señor, fue fritado vivo. Lo cogieron y lo metieron en una olla de aceite hirviendo y lo fritaron y no murió. Que eso es una de las cosas más tremendas, porque históricamente está demostrado que él no murió en ese momento. Lo sacaron y lo deportaron y lo mandaron lejos.
¿Ustedes creen que él podía haber dicho muy fácil, no? Pues no resucitó y ya. Pero todo aquel que vio a Jesús resucitado, todo aquel que ha conocido a Cristo, es imposible que después lo niegue. ¿Ustedes creen que después de verme a mí, alguno de ustedes puede salir de ese lugar y decir, no, Daniel no estaba ahí? No, ustedes, así me han dicho, me vieron. Esta gente vio a Jesús. Vean, Andrés. ¿Alguno ha escuchado un término en la arquitectura que se llama Cruz de San Andrés? Y es cuando uno va a poner, se utiliza una forma de estructura que es la Cruz de San Andrés. Pues a San Andrés, o Andrés, el discípulo del Señor, lo crucificaron en una cruz que era en X. Lo estiraron y lo hicieron así para que durara más tiempo en la cruz sufriendo, por decir que Cristo había resucitado. A Pedro, mira, esto me partía a mí por dentro, porque Pedro tenía una esposa. Dice la Biblia que Jesús un día le sanó a la suegra y que por eso es que lo negó 3 veces. Pero Jesús, Pedro era casado. Dice en el libro de Hechos que Pedro hacía los viajes misioneros con su esposa. O sea, la esposita de Pedro, aunque no aparece el nombre en la Biblia, era una trabajadora, era una pareja ministerial, Pedro y su esposa. Y cuenta la historia que primero la cogieron a ella en Roma y le dijeron, tú puedes hoy negar. ¿Y sabes qué le decía Pedro cuando se la estaban llevando para ella matarla y torturarla? Pedro le decía, mi amor, no tengas miedo, acuérdate del Señor Jesucristo, sé fuerte. Y la vio morir. ¿Ustedes mandarían a la muerte a su esposa así? Bueno, no respondan. Pero Pedro amaba a esa mujer, a su esposita, y le dice, mi amor, no tengas miedo, acuérdate del Señor. Y ya murió de una manera terrible. Después a Pedro lo crucificaron en un coliseo romano, después de haberlo azotado, y lo colgaron, dice según la tradición, de cabeza abajo. Bartolomé, otro de los discípulos del Señor, también conocido como Natanael, fue desollado vivo. Le quitaron la piel por decir que vio a Jesús resucitado. Se me olvida el nombre de pero no lo puse, pero fue martirizado en India. Tomás, lo atravesaron 4 lanzas. Se paró delante y los que lo iban a matar tenían susto. Él dijo, no tengan miedo, cumplan la orden del rey. Y Dios mío, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y lo atravesaron con 4 lanzas y murió. Mateo el que escribió el Evangelio según San Mateo, fue matado a espada. Santiago, el hermano del Señor, esto es terrible también. A Santiago lo pusieron en la punta del templo y lo tiraron desde ahí. Estaban allá, o sea, cogieron los judíos y le dijeron, por favor, aprovechando que hay tanta gente y tú eres un justo, él es llamado Santiago el justo, tú que eres un judío espectacular, que no creías en tu hermano, porque dice la Biblia que los hermanos de Jesús no creían en él. O sea, este es un escéptico de Jesús, un escéptico. Pero después de que Jesús se le apareció, el tipo es capaz de que lo suben a la punta del templo y le dice, mira, diles a todos que Jesús no resucitó. Y él aprovecha la ocasión y dice, que les quede claro a todos que Jesús, mi hermano, sí resucitó de entre los muertos. Entonces cogieron los judíos y lo empujaron desde la punta del templo y cayó, ¡pum!, pero cayó vivo. Y como vieron que cayó vivo, empezaron a tirarle piedras. ¿Y sabes el que estaba orando ahí? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces cuando le tiraban piedras y todavía seguía un poco vivo, cogieron con un mazo y le dieron en la cabeza, y así fue que lo mataron.
Tadeo, le cortaron la cabeza con un hacha. Otro fue serruchado por la mitad. Simón el Zilote, si no estoy mal, fue serruchado por la mitad. Así. Simeón, el primo de Jesús, fue torturado y crucificado siendo un anciano de más de 100 años. Mira, cuando Jesús se fue, luego el que quedó al frente de la iglesia no fue Pedro ni nadie más, sino Santiago, el hermano del Señor. Y luego de esto, él murió, como lo tiraron así. Y luego de que él murió, pusieron de líder de la iglesia a este que se llama Simeón, el primo de Jesús. Y lo torturaron siendo un viejo de 100 años, de más de 100 años. Pablo era otro escéptico. Pablo odiaba a los cristianos. Pablo es conocido por los judíos como Saulo o Shaulo, algo así. Shaul. Y Pablo, que perseguía cristianos, y eso es algo histórico, ustedes pueden mirar la cantidad de evidencia que hay de esto, dijo que Jesús un día se le apareció, y desde ahí en adelante él empezó a predicar por todo el mundo, y él es el crack, mejor dicho, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Un escéptico de Jesús, que se encontró con la evidencia de un Cristo resucitado. ¿Sabes cómo lo mataron a él? Bueno, además de que lo torturaron 1000 veces. Dice la Biblia, dice la historia que a él lo decapitaron. Él tenía un compañero de viajes que se llamaba Lucas, que fue el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Fue ahorcado en un árbol en Grecia. Luego, un discípulo del apóstol Juan, que se llamó Ignacio, fue devorado por fieras salvajes en el circo de Roma en el año 111 después de Cristo. Una de las discípulas del movimiento de Jesús se llamó Felicita y tenía 7 hijos. Le dijeron: mujer, está bien que tú decidas creer en esas herejías de Jesús, pero dile a tus hijos que ellos son romanos, que adoren a nuestros dioses. Y ella les dijo: hijos, ustedes saben quién es el verdadero Dios. Y ella vio cómo mataron a cada uno de sus 7 hijos en el circo, y luego cómo la mataron a ella. Hubo otro señor que se llamó Átalo. Ahí lo pusieron en una silla hirviendo, una silla de metal, y lo asaron vivo. Seguía vivo y lo tiraron a las bestias, y luego lo decapitaron. Este fue el que más me conmovió. Blandina, ¿alguno había escuchado el término? Es un nombre. Primero la azotaron. Esta es una mujer del primer siglo. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras. Seguido la sentaron en una silla de hierro candente. A la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la acorneara. En medio de tales tormentos ella seguía firme en la fe. Por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Otra, una señora estaba embarazada y le dijeron: niegue, vea, piense en su hijo. Y ella dijo: yo no voy a negar a Cristo. Y la ley romana manda que no la podían matar si estaba embarazada. Entonces ella tuvo el dolor de parto tenaz y gritó, y uno de los guardias le dijo: mira, si tú no eres capaz de soportar el dolor de parir a un hijo, ¿cómo vas a soportar luego el castigo de Roma? Y ella dijo: yo ahora estoy sufriendo como mujer por la maldición del sufrimiento de los partos, pero mañana voy a morir como cristiana, dando mi vida, y yo sé que Dios me va a guardar. Miles de personas fueron quemadas en sus lugares de reunión en los años 200 bajo el emperador Maximiliano. Miles de personas las encerraron, pusieron leña alrededor y no los dejaron. Les dijeron: cualquiera que salga y adore a Júpiter, el dios de Roma, lo vamos a dejar con vida. Y respondían desde adentro: no sabemos quién es Júpiter, el único Dios es Jesucristo. Y los quemaron vivos, miles de personas.
el emperador Decio en el 251 después de Cristo. Los exilió, los despojó de sus bienes, los condenó a las minas, los azotó, los decapitó, los ahorcó. Vertían sobre ellos alquitrán caliente sobre ellos. A otros los tostaron a fuego lento, apedreados. A otros los pinchaban en el rostro, en los ojos y en todo el cuerpo con instrumentos puntiagudos y filudos, arrastrados por las calles sobre piedras puntiagudas, estrellados contra las rocas, lanzados desde lugares altos, sus miembros rotos en pedazos, envueltos en mantos con espinas, dados como presa y comida a las bestias salvajes. Todo por decir que vieron a Cristo resucitado. ¿Sabes por qué hoy somos miles de millones de cristianos? Por la semilla que es la sangre de esas personas. Yo no sé si tú hasta el día de hoy te habías puesto a pensar o habías estudiado la historia de Cristo. Si Cristo no resucitó, qué bobos. Si Cristo no resucitó, qué absurdo, qué malo es Jesús. Si Cristo no resucitó, esto es una porquería. ¿Cómo iban a hacer matar a estas personas por una mentira? Pero nadie estaría dispuesto a morir por un falso. ¿Qué tal si nos ponemos hoy de pie? Démosle un aplauso al Señor. La única otra opción que nos queda, si nadie se robó el cuerpo, si Jesús de verdad había muerto, si no fue una conspiración de los discípulos, ¿qué ganaban con la conspiración? ¿Algún poder especial? ¿Qué ganaban con la conspiración? ¿Un puesto político? No, que los fritaran vivos, que los mataran. ¿Y si esto no fue una conspiración? Si es imposible que esta gente haya alucinado ver a Jesús resucitado, solo queda una opción: es que Jesús sí resucitó de los muertos. Y si Jesús resucitó de entre los muertos, Él tiene las llaves y Él sabe qué pasa después de cuando nos morimos. Mejor tú y yo le preguntamos a Él, mejor tú y yo nos asesoramos de Él, que nos diga qué hay después de la muerte, porque es el único en la historia que ha resucitado. Si tú me puedes demostrar que la resurrección es falsa, yo dejaría de creer. Yo no estoy dispuesto a creer en una mentira. Pero todas las personas que han intentado comprobar que la resurrección fue falsa se han convertido a Cristo.